Práctica número 3. Separación de mezclas. Introducción. Para el reconocimiento de los componentes de una mezcla existen diferentes métodos de separación. Estos son físicos, ya que no alteran las propiedades de los componentes. Entre estos métodos se encuentra la centrifugación, la evaporación, la destilación, la cristalización, decantación, filtración e imantación. Para elegir el mejor método, se tiene que considerar antes las características de la mezcla y su estado físico, ya sean homogéneas o heterogéneas. Objetivo: seleccionar y utilizar el método de separación adecuado con base en las características de los componentes de una mezcla. Experimento número 1. Imantación, filtración y evaporación. Los materiales utilizados en esta práctica fueron báscula digital, hoja de papel, imán, 2 vasos de precipitados, agitador de vidrio, vidrio de reloj, embudo de filtración, papel filtro, cápsula de porcelana y mechero. Y los reactivos fueron arena, limadura de hierro, cloruro de sodio y agua destilada. Metodología de la imantación. Primero se pesó 1 gramo de arena, 1 gramo de cloruro de sodio y 1 gramo de limadura de hierro. Esto en un vidrio de reloj con ayuda de una báscula digital. Paso 2. Se colocó un pedazo de hoja blanca sobre la mezcla de los reactivos antes mencionados y se pasó sobre ella un imán hasta que atrajera toda la limadura de hierro. Metodología de la filtración. Se puso lo restante de la mezcla en un vaso de precipitados, se agregó 20 mililitros de agua destilada y se revolvió con un agitador de vidrio. La mezcla resultante se virtió en un embudo de filtración con un papel filtro. El líquido filtrado se recolectó en un vaso de precipitados. Metodología de la evaporación. Lo filtrado se pasó a una cápsula de porcelana. Paso número 6. Se puso a calentar la cápsula de porcelana hasta que todo el líquido se evaporara. Paso número 6. Se puso a calentar la cápsula de porcelana hasta que todo el líquido se evaporara. Resultados y análisis de la imantación. Se observó cómo la limadura de hierro se impregnaba al imán, ya que ésta tiene propiedades magnéticas y se ve atraídas por él. Resultados y análisis de la filtración. Se obtuvo la separación de la arena del agua con sal. Esto se explica debido al tamaño de partícula de la arena. Esta queda retenida por el papel filtro y se permite el paso del agua. Análisis y resultados de la evaporación. Al terminar de evaporarse el agua, se observó cómo queda solo la sal en el recipiente. Lo que sucedió fue un proceso de evaporación donde el punto de fusión de la sal es más alto que el del agua, lo que permite que el líquido se evapore y deje al sólido. Experimento número 2. Decantación. Materiales. Embudo de decantación. Hexano, agua destilada, soporte universal y un vaso de precipitados. Metodología. Se virtieron 5 mililitros de agua destilada y 2 mililitros de hexano en un embudo de decantación. Se tapó el embudo y se sostuvo el tapón. Se invirtió el embudo y se abrió la llave para liberar el gas acumulado. Este proceso se repitió varias veces. Se colocó el embudo en un soporte universal y un vaso de precipitados abajo. Se abrió la llave para que salga la sustancia más densa. Resultados. El hexano tiene una densidad de 0.66 gramos sobre mililitros, mientras que el agua destilada tiene 1 gramo sobre mililitros como densidad, por lo que al colocarse en el embudo, el agua destilada quedó en el fondo de este. Lo mencionado anteriormente facilitó su salida del embudo hacia el vaso de precipitados, quedando tan solo el hexano en el embudo y finalizando la separación de la mezcla. Experimento número 3. Sublimación. Materiales. Una cápsula de porcelana, un mechero Bunsen, un soporte universal, una rejilla de asbesto, un vaso de precipitado de 200 mililitros, 3 cristales de yodo, 1 gramo de arena. Metodología. Se preparó una mezcla con 1 gramo de arena y 3 cristales de yodo. Se vierte la mezcla antes preparada en un vaso de precipitado de 200 mililitros.
Se coloca el vaso de precipitado sobre la rejilla de asbesto y el soporte universal. Se encendió el mechero para colocarse bajo el soporte universal con el vaso de precipitado. El mechero hace que la temperatura de la mezcla se eleve, haciendo que ésta comience a sublimarse. Se encendió el mechero para colocarse bajo el soporte universal con el vaso de precipitado. El mechero hace que la temperatura de la mezcla se eleve, haciendo que ésta comience a sublimarse. En el punto de deposición, la mezcla comenzó a desprender un gas con color morado y al momento de tocar con la cápsula de porcelana se formaban cristales sólidos. En el punto de deposición, la mezcla comenzó a desprender un gas con color morado y al momento de tocar con la cápsula de porcelana se formaban cristales sólidos. En el punto de deposición, la mezcla comenzó a desprender un gas con color morado y al momento de tocar con la cápsula de porcelana se formaban cristales sólidos. Resultados. Este experimento muestra un método de separación que se basa en el cambio de estado de la materia. Al calentarse la mezcla y al yodo sublimarse, se emiten vapores morados. A su vez, a simple vista, la arena no padece de cambios. Los vapores del yodo se condensan sobre la parte superior y forman cristales de yodo y, en cambio, la arena no sufre de ningún cambio y permanece al fondo del vaso de precipitado. Experimento número 4. Destilación simple. Materiales. Equipo de destilación 2440. Matraz de destilación. Mezcla de etanol, agua. Mechero Bunsen. Metodología. En un matraz redondo se colocó una mezcla de etanol y agua. Posteriormente se empezó a montar el equipo de destilación, comenzando por la cabeza de destilación. En el paso 3 se añadió la parte del condensador, el cual ya estaba conectado a la tubería de agua. Para el paso 4 se utilizó un soporte para el condensador. Después, en el paso 5 se colocó el termómetro sobre la cabeza de destilación, para después agregar la fuente y el adaptador de vacío. En la parte inferior de este se colocó un vaso de precipitados para recolectar la primera gota que cayera del condensador, la cual sería de agua. Para el paso 8 se abrió la llave del paso del agua haciendo que entrara en el condensador. Después se encendió el mechero para calentar el matraz y llevarlo al punto de ebullición. En cuanto el etanol llegó a su punto de ebullición, su temperatura era de 75 grados Celsius, pues el punto de ebullición del etanol es de 73 grados Celsius a 78 grados Celsius. En el momento en el que el etanol llegó al punto de ebullición, por el condensador pasó la primera gota, que fue de agua, el cual cayó en un primer vaso de precipitados. Las siguientes gotas serían de alcohol y se utilizó un segundo vaso de precipitados. Como resultado de esta mezcla de etanol y agua, cuyo punto de ebullición a una atmósfera es de 73 grados Celsius a 78.2 grados Celsius, se logró obtener alcohol y una muestra de etanol más pura. Se notó un cambio de temperatura y la condensación indicó el cambio de fases, de líquida a vapor y de vuelta a líquido. Experimento número 5. Centrifugación. Materiales. Una centrífuga, 4 tubos para centrífuga, 40 mililitros de leche de magnesia. Metodología. Se preparó una mezcla de leche de magnesia de 40 mililitros y se vierten 10 mililitros en 4 tubos para centrífuga, todos con un peso equivalente. Se conecta a la corriente una centrífuga de 3000 revoluciones por minuto y se prende. Se colocan los tubos de manera en que quede uno contra otro y se cierra la centrífuga. Se inicia el funcionamiento de la centrífuga con duración de 2 minutos. Al finalizar el proceso de la centrífuga, se colocan los tubos en una rejilla, se apaga y desconecta la centrífuga. Resultados. La centrifugación es una técnica de separación que se utiliza para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento al ser sometidas a una fuerza centrífuga. En el experimento se observó que la separación depende de las partículas que poseen una densidad mayor, que son depositadas al fondo del tubo, o menor, en líquido ligero que permanece en la parte superior. Conclusión. En la práctica previamente presentada, se realizaron distintas mezclas con diferentes propiedades, tales como estado de agregación,
densidad, punto de fusión, punto de ebullición, etc., de las cuales requirieron cada una un distinto método de separación. Con esto se comprendió que cada mezcla, según sus componentes y propiedades, deben ser manejadas de cierta manera al separarse.